Buenos días, Cristóbal, ¿qué tal estás? Muy buenos días, José. Como tú dices, con mucha alegría y mucho gozo, hermano. Qué bueno, Cristóbal, gracias por estar con nosotros, gracias por tu compañía todos los viernes. Adelante con tu espacio, ¿qué tema nos vas a presentar en esta mañana? Pues mira, José, después de que hemos estado compartiendo en cuanto a la impartición de Dios en nosotros, la renovación, la transformación, la edificación, me gustaría compartir varios días en cuanto a la realidad del cuerpo de Cristo. Interesante el tema entonces, Cristóbal, pues cuando tú quieras, adelante con tu espacio. Muchas gracias, José. Bueno, pues comienzo. Queridos hermanos, qué maravilloso de que en esta mañana podemos abrir nuestro corazón al Señor y poder tocarlo, orar y decirle: Señor, te amo, háblame en esta mañana. Señor, en esta mañana quiero satisfacerte a ti. Queridos hermanos, es maravilloso de poder disfrutar y tener este Dios tierno y amoroso en nosotros. Y en esta mañana queremos compartir algo en cuanto a la realidad del cuerpo de Cristo. Hemos estado compartiendo en cuanto al deseo de Dios que Él nos ha regenerado por medio de que Él mismo se imparte dentro de nosotros, nos ha renovado, y el propósito de esa renovación es que Él quiere transformarnos y conformarnos a la misma imagen de su Hijo Jesucristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y por eso esta mañana quiero compartir algo en cuanto a la realidad del cuerpo de Cristo. Y qué maravilloso de que hay muchos versículos que nos puede ir guiando en cuanto a este compartir. Quiero comenzar leyendo algunos versículos. En Romanos 8:4 dice: para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Después de que nosotros hemos visto esta trayectoria de este compartir que hemos tenido, ahora nosotros necesitamos disfrutar y vivir la realidad del cuerpo de Cristo. Dice que en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso hay un versículo muy rico en 1 Corintios 6:17, que este versículo tiene que animarnos, y dice: pero, dice, los que se unen al Señor es un solo espíritu con Él. Los que se unen al Señor es un solo espíritu con Él. Él se ha mezclado nuestro espíritu, por eso, como hemos leído antes, que nosotros no los que andamos conforme a la carne, sino ahora. Nosotros necesitamos buscar al Señor para andar en el espíritu, porque Él se ha mezclado en nuestro espíritu. Dice que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Por eso dice en 1 Corintios 12:27, dice: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Dice que somos miembros, cada uno en particular. Por eso en Filipenses en el capítulo 3, versículo 10, todo eso es para que nosotros, comienza el versículo diciendo: a fin de conocerle. Necesitamos conocerle. Señor, quiero conocerte. Señor, quiero amarte, quiero disfrutarte. Dice, y no solamente conocerle, sino ver el poder, dice, y el poder de resurrección y la comunión en sus padecimientos, con el propósito, dice, configurándome a su muerte. Es decir, Cristo realmente es nuestro patrón, es nuestro modelo, es nuestro molde en el cual nosotros necesitamos ser amordados. Entonces, comienzo con el punto Romano 1 que tengo aquí apuntado. Dice que el pico más alto, la cumbre más alta de la revelación del propósito de Dios, del plan de Dios, del deseo del corazón de Dios, dice que es la realidad del cuerpo de Cristo. La realidad. Oh, qué maravilloso que después de nosotros haber visto todos estos puntos, ahora nuestro deseo desesperadamente es hacer la voluntad de Dios. Qué bueno es que Pablo, no solamente Pablo, sino aún Jesús, él dijo: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja
y yo trabajo. Hay dos versículos aquí en Romanos, en el capítulo 12, versículo 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, dice muchos miembros, pero no todos los miembros, dice, tienen la misma función. Y dice el 5, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, dice, y miembros, cada uno en particular los unos de los otros. Oh, qué maravilloso de que somos miembros. Ya no podemos andar individualmente, ya no podemos andar independientemente. Yo ya no puedo hacer lo que yo quiera. No, ahora realmente tenemos que estar sujetos los unos a los otros. Cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese hombre se llegó a ser un hombre independiente. Por eso dice conocimiento. Cuando mucho queremos saber, nos hacemos independientes, pero cuando nosotros comemos del árbol de la vida, de este Cristo maravilloso, nosotros somos dependientes de Cristo. Y no solamente ya de Cristo, sino Cristo como el cuerpo, nosotros, miembros como su cuerpo, dependemos los unos de los otros. Por eso dice en el capítulo 12 de Primera de Corintios, el versículo 13, dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos dice que se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que es maravilloso de que por este mismo espíritu nosotros ahora podamos vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. Señor Jesús, el versículo que leímos antes dice, ahora bien, dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembro, cada uno en particular. Señor Jesús, y dice que sometió, hay un versículo aquí en Efesios 1, 22 y 23, que dice así, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Qué maravilloso de que hoy todo está puesto bajo los pies de la Iglesia. Señor Jesús. Y dice el siguiente versículo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso hoy nosotros, más que nunca, necesitamos vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. Dice de quien todo el cuerpo, bien unido, bien entrelazado. Por eso ya no podemos andar independientemente. ¿Por qué hay tantos grupos, tantos nombres, Es porque somos independientes, no nos sujetamos los unos a los otros, pero si tenemos a Cristo como nuestra cabeza, porque todo el funcionamiento en el cuerpo tiene que venir de la cabeza, todo lo tiene que originar el Señor. Cristo es la fuente y la realidad de todas las cosas. Así que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo necesitamos estar sujetos a la cabeza y recibir, como dice aquí, de ese rico, dice, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas, y dice por el rico suministro y por la función de cada miembro en su medida. Cada miembro, cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo. Todos tenemos por lo menos un talento. Es maravilloso de que hoy nosotros podamos ser aquellos miembros funcionantes en el cuerpo de Cristo. Cada miembro, dice, funcionando en su medida, dice que causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Para la edificación de sí mismo en amor. Señor Jesús. Y dice en Colosenses, dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Dice que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos con un propósito, dice, para que Él tenga, en todo Él tenga la preeminencia. En esta mañana podemos decirle, Señor, yo quiero que tú tengas la preeminencia en mi vivir, en mi hablar. Señor, yo no quiero hablar por mi propia cuenta, yo no quiero hacer nada por mí mismo, yo quiero ser dirigido por ti, yo quiero ser guiado por ti. ¿Y cómo podemos ser guiados? Por medio de el alimentarnos de la palabra. La palabra es el aliento de Dios, la palabra es el soplo de Dios, es
el disfrute de Dios. Y la palabra es útil para enseñarnos, para guiarnos, para redimirnos, es algo maravilloso, hermano. Bueno, hay aquí otro versículo que dice, el punto Romano 2 que tengo aquí, dice así, dice que la realidad del cuerpo de Cristo es el espíritu de realidad que ha sido forjado en nosotros y constituido en nuestro ser. ¿Qué quiere decir constituido en nuestro ser? Es que este espíritu ha hecho morada en nosotros, se ha instalado en nosotros, se ha mezclado en nosotros y nos ha constituido de él mismo. Qué maravilloso de que hoy la iglesia, el cuerpo de Cristo, es parte de la cabeza y el cuerpo es Cristo mismo. Por eso siempre me gusta repetir esto. Cuando Pablo iba por el camino de Damasco, Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me persigue? Es decir, el que toca a un miembro, esto tenemos que estar siempre alerta. El que toca a un miembro del cuerpo de Cristo está tocando a Cristo mismo. Por eso que el Señor tenga misericordia de nosotros, de verdad, y nos demos para la edificación de su cuerpo. Mira lo que dice aquí en Juan 14, 17. Aquí dice del espíritu de realidad. Pero claro, antes de decir el Señor Jesús, el espíritu de realidad, Él ahí estaba teniendo una comunión íntima con sus discípulos. Y entonces Felipe le preguntó, 5 versículos anteriores a este, del 17 que quiero leer, Felipe le preguntó al Señor y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Con que tú ya nos muestras al Padre, Señor, ya nosotros 100% contigo. Y el Señor Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo, uno somos. Además, él dijo en otro lugar, el que me envió, conmigo está. El Padre estaba en el Hijo era el Padre. Pero ahora, en el versículo 17, pero antes del 17, digo el 16, esa comunión que estaba teniendo Jesús con sus discípulos dice, y yo rogaré al Padre. Él era el Padre y dice, rogaré al Padre por otro consolador, el espíritu de realidad. Y ahora entra aquí el versículo 17 que quiero compartir con vosotros. Dice, el espíritu de realidad. Dice, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibirlo. No. Dice, porque no le ve, ni le conoce. Dice, pero vosotros, dice, le conocéis. ¿Cómo que le conocéis? Él va a rogar al Padre por otro consolador, el espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Dice, pero vosotros le conocéis. Quiere decir que aún él iba a llegar a ser el Espíritu. Por eso en Juan 7, cuando dice en el último y gran día de la fiesta, aquella fiesta del tabernáculo, el último día ya, que todos estaban saciados, pero todos estaban allí caos, desesperados. Y él se levantó, dice, y alzando la voz, él dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua de vida. Y dice el apóstol Juan aquí, porque Juan es el que tiene el ministerio remendador, porque mucha gente ya no creía que Jesús era Dios, ni era el Padre, ni que había sido enviado, pero él, todas estas palabras del Evangelio de Juan es algo maravilloso. Dice, esto decía del Espíritu que habían de recibir, pues aún Jesús todavía no había sido glorificado. Es decir, el que iba a ser glorificado iba a llegar a ser el Espíritu, por eso le dice aquí, pero vosotros le conocéis, porque permanece, dice, con vosotros y estará en vosotros. Dice el versículo, capítulo 15, 16, sigue diciendo aquí también ahora otro versículo. Dice, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de realidad, el Consolador, dice, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de realidad, el cual procede del Padre. Dice, Él dará testimonio acerca de mí. Y también dice el capítulo siguiente, el 16, dice, pero cuando venga otra vez, dice aquí, el Espíritu de realidad, dice,
el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la realidad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Es decir, que ahora, hermano, ese Espíritu de realidad que está en nosotros, ese Espíritu que está ahora en nosotros, es el que nos está guiando, el que nos está, dice y os hará saber todas las cosas. Aún esta pandemia que estamos, mira, ya aquí termino, esta pandemia que estamos viviendo, hermano, nunca en la vida todo el mundo ha sido confinado en su casa. ¿Por qué? Porque Dios quiere volvernos al principio. Él quiere volvernos a nuestras casas, con nuestra familia. Él quiere que nuestra familia sea lo principio. Cuando Él dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, comenzó por Jerusalén. La vida de la iglesia, la realidad del cuerpo de Cristo tiene que empezar por nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Por eso Dios nos está hablando. Esto tiene un propósito. Por eso no podemos seguir igual una vez que salgamos de todo esto. Queridos hermanos, muchas gracias por este tiempo, José y todos los radio oyentes. El próximo viernes, si el Señor lo permite, seguiremos compartiendo de esta realidad del cuerpo de Cristo. Amén. Gracias, José.